Mira, a lo largo de la historia, la verdad es que han aparecido líderes religiosos explosivos que, como diríamos hoy en día, pues lo han reventado, lo han petado, pero que al final sus vidas, la verdad es que han dejado mucho que desear. Esto no es algo nuevo, desgraciadamente, y todavía se ha potenciado mucho más a través de las redes en estos tiempos que vivimos, por temas de coronavirus y tal. Y encontramos en las redes sociales mucha gente hablando de muchas cosas, todos se presentan como grandes expertos, pero claro, ¿esto es realmente así o no es así? La verdad es que a veces cuesta diferenciar si un líder o un predicador o un pastor es de Dios y nos trae sana doctrina, o por el contrario nos está introduciendo un mensaje adulterado, un mensaje manipulado y adaptado a sus propios intereses. Parece que hablan como nosotros, parecen incluso a veces más espirituales que nosotros, pero ¿son o no son maestros fiables? Bueno, vamos a verlo. Mirad, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7 y versículos del 15 al 20, dice lo siguiente: Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Fíjate que este texto es muy interesante por lo que dice, pero también por dónde se encuentra incluido dentro del Evangelio de Mateo. Estas palabras son pronunciadas por Jesús al final de lo que conocemos como el Sermón del Monte y justo antes de dejar clara la necesidad de cumplir con lo que el propio Jesús acaba de decir a lo largo de todo el Sermón del Monte, con el ejemplo del constructor que construye sobre la arena y el que construye sobre la roca sólida. Evidentemente, el que construye sobre la arena, cuando venga la lluvia, se va a ir al suelo, pero el que construye sobre la roca, y es la palabra de Dios sobre Jesucristo mismo, ese aguantará todas las tormentas. Y justo después de esto es cuando encontramos el famoso texto que dice, cuando Jesús terminó de decir estas palabras y estas cosas, pues las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Y justo antes de estas dos partes que acabamos de decir es cuando dice el texto que hemos leído: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús está llegando al final del sermón, como acabamos de decir, está llegando al final de las enseñanzas que está dando en ese momento, y aquí vemos cómo Jesús advierte a las personas que le están escuchando. Es muy curioso porque podrías pensar, bueno, esto lo dice a sus seguidores. No, lo dice a toda persona que está escuchando. Esto es el principio del ministerio de Jesús. Por tanto, no tiene todavía muchos seguidores. Y es muy curioso porque advierte de esos falsos maestros a todas las personas que en ese momento lo están escuchando. Así que Jesús, después de dar enseñanza, pero enseñanza buena, lanza precisamente una advertencia a sus oyentes y les advierte sobre los falsos profetas. Pero claro, ¿quiénes son estos falsos profetas? ¿Quiénes eran en los tiempos de Jesús esos falsos profetas? Allí no habían youtubers, no había gente famosa, grandes predicadores. ¿Quién eran realmente pues esos falsos profetas a los que hace referencia Jesús en este momento? Pues eran principalmente los fariseos y los saduceos. Como seguramente ya sabrás o te sonará, pues estos dos grupos eran en aquellos tiempos dos sectas, pero sobre todo la de los fariseos era muy poderosa. Y precisamente en el caso de los fariseos el tema es que ellos se creían verdaderamente los únicos, verdaderamente auténticos cumplidores de la ley. Es decir, los auténtica
mente israelitas, pueblo de Dios. Así es como ellos mismos se autoevaluaban, se veían delante de los demás. Y fijaros en la advertencia de Jesús. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La advertencia del Señor en este versículo es clara. Cuidado, cuidado, porque el enemigo de todo esto que acabo de decir se introducirá dentro del rebaño que sois vosotros, se mezclará con el rebaño para poder arrebatar, para poder destrozar a quien pueda. Nos está diciendo que el lobo se vestirá de oveja. Es decir, los falsos maestros van a ser gentes, van a ser personas que, al fin y al cabo, y trasladándolo a nuestros días, pues van a ser personas que dentro de la iglesia se van a parecer mucho a nosotros. Utilizarán nuestro mismo lenguaje, hablarán de Dios y les servirán como si fueran iguales que nosotros. Harán ver que son ovejas, pero en realidad son lobos rapaces, fieros, astutos. Y estos maestros, estos falsos maestros, estos falsos profetas, utilizando las mismas palabras que los verdaderos maestros, pues van a dar un mensaje sutilmente diferente. Claro, el tema es ese, que parecerá que dan realmente buen mensaje, palabra de Dios verdadera, pero realmente no será así. ¿Y qué puede pasar si nos dejamos influenciar por este tipo de mensajes o de personas, o nos dejamos engañar? Pues que a las iglesias locales nos van a traer problemas, porque nos van a separar. Van a intentar destrozar las vidas de las personas que están en cada una de las iglesias. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no estarán haciendo la obra de Dios, sino que estarán haciendo la obra de Satanás. Por eso hay que ir con cuidado, y sabemos que la obra de Satanás es destruir todo lo que sea de Dios. Y la iglesia es parte y es creación de Dios. Por tanto, van a intentar destruir a la iglesia. Y si la iglesia somos los creyentes, esas piedras vivas, pues Satanás va a intentar destruirnos a nosotros. Por eso hay que ir con cuidado. Y ten claro que las motivaciones de estos falsos maestros, tenlo bien claro, no vienen de Dios, sino que vienen del propio yo, del egocentrismo de cada persona, del amor al dinero o directamente de Satanás. Pero venga de donde vengan, al final está Satanás detrás. Si yo pongo mi yo por delante de Dios, estoy diciendo que yo soy Dios. Si yo pongo el dinero por delante de Dios, estoy diciendo que el dinero es mi Dios. Por tanto, estoy adorando a dioses ajenos. Es decir, estoy adorando a cosas, objetos o personas que no son Dios, pero yo los considero Dios. Y eso, en cierta manera, ya le beneficia a Satanás. Porque mientras no creamos en Dios, mientras pongamos nuestra confianza en todo aquello que no viene de Dios, a Satanás ya le vale. Y Jesús está advirtiendo a las personas que están en el monte, escuchando todo el mensaje que él acaba de dar, pues están advirtiendo a los oyentes sobre estos falsos maestros. Y la aplicación para nosotros, pues bueno, un poco viene en la línea de lo que ella decía. A nosotros todas estas palabras y este texto que acabamos de leer pues ha de servirnos de advertencia a los creyentes, pero no solo a los creyentes, a todo aquel que escucha alguna vez en su vida la palabra de Dios. Un ejemplo, no porque alguien diga que es pastor, es verdadero maestro. Debemos examinarlo y ver si viene de Dios o no, examinar lo que está diciendo y ver si esas palabras son palabra de Dios o son palabras humanas. La traducción al griego de falso profeta es pseudoprofeta, y son personas que dicen ser inspiradas por Dios, pero realmente no lo son. Su manera de vivir, su enseñanza, su corazón están apartados de la verdad y por tanto están apartados de Dios. Y el objetivo de estas personas y el resultado de seguir las enseñanzas de estas personas, ya lo apuntaba al principio,
es que nos acabaremos apartando de la verdad si nos dejamos engañar por ellos. Predican un evangelio que no es correcto. Lo adulteran, lo cambian a su propia conveniencia, lo manipulan para sus propios intereses. Y pensar una cosa, que estos falsos maestros, la realidad es que existen. Si Jesús los menciona aquí, es porque existen. Y si miramos muchas veces por qué se dividen iglesias en nuestros días, pues muchas veces es porque alguno de estos maestros se ha introducido en la iglesia y ha hecho de las suyas. Por no hablar de la creación de sectas, que muchas sectas precisamente salen de estas personas líderes que han visto cosas, revelación especial que solo les ha sido dadas a ellos y nos lo plantean como enviados de Dios. Cuidado, cuidado con todo esto. El daño que puede hacer una de estas personas es terrible. Tened esto presente. Es grande el dolor, el daño que producen estas personas. Y en muchas ocasiones puede ser un daño irreversible. División de iglesias, ya lo decíamos, crítica a los hermanos, enfrentamientos de todo tipo, desviaciones de la verdad. Pero una cosa. Fíjate que hemos dicho que los maestros se encuentran entre nosotros. Estos falsos maestros que se van introduciendo a lo largo de la historia. Y entonces la pregunta es, ¿podemos llegar a identificarlos? Yo antes apuntaba que sí, que se puede llegar a identificar, ¿no? Que tenemos que examinar su mensaje y su vida, ¿no? Un poquito. Pero, ¿cómo saber realmente si hay algún falso profeta entre nosotros? La respuesta está en el texto que hemos leído. Por sus frutos los conoceréis. Esa es la clave. Por sus frutos los conoceréis. Y ojo que, fíjate también, es curioso, ¿no? Que a lo largo de la historia, estas palabras, por sus frutos los conoceréis, este versículo, tradicionalmente, pues lo hemos aplicado sobre todo a todos los cristianos en general, a todos los hermanos, pero fíjate en el detalle, que este versículo aquí, en este texto, en este contexto, se refiere únicamente a esos falsos maestros y no se aplica a la iglesia en general, es decir, al creyente en general, repito. Aquí se aplica, dentro de este contexto concreto, al de los falsos maestros. Por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? A los falsos maestros. ¿Por qué? Porque es de lo que está hablando Jesús en este texto. Y precisamente esta es la manera de identificarlos. A los falsos maestros, por sus frutos. ¿Qué significa que por sus frutos los conoceréis? Pues el ejemplo del versículo 16, que ya lo hemos leído, es muy claro. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Verdad que la uva no sale de los espinos? ¿Verdad que no recogemos cerezas de un manzano? ¿Verdad que no cogemos patatas de un peral? Pues si todo esto no es posible, si no puedo coger peras de un olivo, porque el olivo da olivas y las peras se recogen del peral, el árbol de buen fruto da buenos frutos y el árbol de malos frutos da malos frutos. Y esto es lo que hemos leído también en el versículo 17. Pero sigue el 18 y dice, la explicación o el resumen de lo que acabo de decir. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es decir, al igual, de la misma manera que un olivo no puede dar peras y una higuera no puede dar uvas, pues la persona que realmente ha entregado su vida a Cristo va a dar los frutos de haber conocido a Cristo. Pero la persona que no ha conocido a Cristo va a dar los frutos del mundo. Una persona que ha conocido a Cristo ya no puede dar malos frutos. Puede tropezar, ¿vale? Puede tropezar, pero luego se arrepiente y el Señor lo restaura siempre que haya arrepentimiento. En cambio, una persona que no ha conocido a Cristo, fíjate, no puede dar buenos frutos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es mirar, examinar los frutos de esa persona, de ese maestro, de ese profeta, para saber si realmente viene o no viene de Dios. Esta es la clave para identificar a los falsos maestros dentro del pueblo de Dios. Se vestirán como nosotros, parecerán cristianos, incluso mejores cristianos y más espirituales que nosotros.
Se presentarán como personas que son grandes entendidos de la palabra, pero sus frutos, y ahí está el tema, serán malos. No serán los de alguien que ha conocido a Cristo, sino que serán frutos del mundo, es decir, al final serán frutos de Satanás. Como iglesia, estamos en estado de guerra. Satanás está continuamente luchando contra nosotros y tenemos que estar alerta. No podemos dejar que el enemigo nos engañe. No podemos dejar entrar en nuestra iglesia doctrinas que no son bíblicas. No podemos aceptar como buenas las enseñanzas de aquellos que, siendo lobos, buscan nuestra destrucción. Se presentan ante nosotros como ovejas, pero hay que examinarlo todo. Ahí es que hay que ponerlo todo en prueba. Hay que pasarlo todo por el filtro de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la Biblia. Por tanto, en estos días de pandemia, pues la verdad es que se están diciendo muchas cosas, muchas, desde los púlpitos virtuales. Muchos intentan dar respuesta a los tiempos que estamos viviendo. Pero fíjate que el Señor nos advierte. Tenemos que tener cuidado y examinar los frutos de esos maestros. Que parecen, y la verdad es esa, que parezcan maestros no significa que lo sean. Que hablen muy bien no significa que realmente sean maestros que nos traigan buena doctrina. Que se revistan de religiosidad no significa que realmente sean siervos de Dios. Hay algunos que sí, ¿vale? Hay algunos que realmente están siendo guiados por el Señor. Hay muchos, yo creo que hay muchísimos que están siendo guiados por el Señor a través del Espíritu Santo y nos están dando sana doctrina a través de los medios virtuales. Pero hay otros que diciendo que están guiados por el Señor, realmente no lo están. Podemos identificarlos y esa es la clave. Tenemos una herramienta y al final es examinar sus frutos. Solo diré ya para acabar que el Señor nos guarde, que nos mantenga siempre en su palabra, en su sana doctrina y que no nos dejemos engañar por el enemigo. Que así sea. Hasta la próxima.